¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Nuevamente, maestra Lili por acá saludándola. Ya en esta etapa final, ya de su cursito muy precioso, muy hermoso, justamente. Vuelvo a tener este curso con usted después de aproximadamente 22 años, porque lo llevé en quinto año de secundaria y me ha hecho recordar muchas cosas, ¿no? La economía general, ¿no? Es básicamente la economía es una ciencia social netamente para conocer todo el contexto económico, todo lo que sucede en nuestro Perú, en el mundo, todos los fenómenos, básicamente entenderlos, comprender cómo funciona la dinamicidad, el dinamismo, ¿no? El circulante, el flujo de efectivo, qué es inflación, qué es balanza comercial, ¿no? Cómo se aplican las políticas económicas, las políticas fiscales, cómo el gobierno puede maniobrar, ¿no? Hacia hacia las sendas pues de la inversión, ¿no? Obviamente esa senda de inversión no solamente puede ser privada, sino también pública. Vamos a entrar en materia, maestra. ¿Qué tal? Qué gusto, qué gusto. Y muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los caballeros, para todos los estudiantes que nos ven a lo largo de esta plataforma de YouTube. En esta ocasión vamos a desarrollar un temita muy importante, muy especial, muy vital, creo que para el recuerdo de todos los peruanos, ¿no? Yo tengo 38 años, yo nací en el año 86 y justamente esa crisis está dentro de ese intervalo de cuando yo estaba pequeño. Yo justamente nací en ese primer gobierno del señor Alan García. Hoy día vamos a estudiar la hiperinflación en el Perú durante los años 80. Adelante, entremos en materia. Muy buenas tardes. El objetivo de esta exposición, maestra Lili, básicamente es nosotros como estudiantes analizar, interpretar los diversos fenómenos económicos nacionales, obviamente, que pasan. Por eso justamente el foco de este tema, de este momento, es tomar conciencia, ¿sí? De que cada 4 años las elecciones municipales y cada 5 años los gobiernos, en las elecciones presidenciales para elegir a nuestro líder, quien va a dirigir la senda de nuestro país, es siempre tomar una buena decisión, una buena elección, ver, leer los planes de, de, de estos señores candidatos para poder elegir de la mejor manera. En ese tiempo, en los años 80, ya sucedió algo histórico. Eh, Nosotros sabemos, la gran mayoría, que para ser presidente en el Perú tenemos que tener dos cosas. ¿Sí? Eso es estipulado en la Constitución Política. Tenemos primeramente que tener 35 años de edad y ser peruano de nacimiento. Obviamente, y tener derecho al sufragio, ¿no? Al voto. Entonces, en ese año 84-85, habían dos contendores, dos personajes históricos que llegaron a una segunda vuelta. El primero fue el señor Alan García Pérez, del cual vamos a desarrollar su primer gobierno, y también hubo un señor, un exaprista también, recordemos, un histórico, Alfonso Frejolito Barrante Lingán. Un gran, en ese tiempo postulaba por el movimiento, si no recuerdo, Izquierda Unida, ¿sí? El movimiento de izquierda, el cual al final no se presentó en la segunda vuelta y le dejó todo el tiempo o todas las ventajas, todas las condiciones listas para que solamente Alan García se presente y gane. Y así fue, ganó, ¿no? En ese tiempo él tenía 36 años, se le va a recordar como el peor gobierno que tuvo quizás el país, pero el presidente más joven que tuvimos hasta ese entonces, hasta el año 85. Entremos en materia. Bien, a ver, una introducción muy rápida. ¿Sí? Vamos a ver aspectos como el fenómeno de la hiperinflación, ¿ya? Desde la perspectiva macroeconómica y microeconómica, identificando su relación con los conceptos teóricos que hemos venido desarrollando en la clase. El Perú
En el año 85 dentro, bueno, nos legó una deuda, ¿sí? Una inflación, el desaparecido también, acción populista, el correligionario, como decían algunos, ¿no? El correligionario, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, dejó un país con una alta inflación. ¿Sí? En ese entonces, pues esto le daba la posta al señor Alan García, al joven Alan García. Se dice que su primer gobierno fue como un laboratorio. ¿Sí? Esto hizo básicamente lo que le dictó el corazón, lo que le dictó quizás esto el partido, y lamentablemente con corazón no se gobierna. Lamentablemente entramos en un momento de insolvencia, el crédito que nos daban los organismos internacionales desapareció, ya no nos daban, y comenzó en este caso por decir o darle a conocer al mundo de que nosotros normalmente, de todo nuestro PBI, se pagaba la deuda externa el 60% de todo lo que ingresaba, ¿sí? De todo el Producto Bruto Interno, ¿ya? De la ganancia del país, el 60% se destinaba a pago de deuda externa, imagínense. ¿Y qué se le ocurre a Alan García? Netamente decir, ¿sabes qué? Fondo Monetario, Banco Mundial, Club de París, solamente te voy a pagar el 10%. O sea, de 100 que vendíamos, 60 deberíamos pagar a, la deuda, a los acreedores, ¿sí? Que nos habían prestado. Pero que este señor lamentablemente de los 60 dijo, no, acá lo que gastamos en deuda externa, lo que pagamos, deberíamos invertirlo aquí en el país. Y solamente te voy a pagar 10. ¿Qué hizo? Lamentablemente dijo, ah, ya, muy bien, no me vas a pagar mi deuda externa, te voy a bloquear. Te voy a, no te voy a mandar importaciones, no te voy a mandar medicinas, no te voy a mandar insumos, no te voy a mandar nada. Para que colapses, para que simplemente entre en crisis el país y, y prácticamente se hunda la economía. Eso fue nefasto para el país, porque eso no podemos hacer. Yo siempre he dicho que la política neoliberal, monetarista, debe ir integrada con la política keynesiana. Siempre la inversión privada es maravillosa, es buena, pero acompañada también de inversión pública, porque esta inversión pública, el Estado va a construir vías, autovías, carreteras. El tema pues va para exportar, tenemos que tener un sistema fitosanitario correcto. Tenemos que tener también puentes, vía de acceso para sacar la mercadería de los lugares lejanos. ¿Sí? Vamos a contextualizar. La descripción de los fenómenos económicos e históricos. Tenemos que durante este gobierno los problemas económicos aumentaron, la balanza de pagos entró en un estado de déficit, ¿sí? Estaba desequilibrada, más eran las salidas que los ingresos, o sea, había un déficit, una falta, ¿sí? De liquidez del Estado, más aún que no podíamos exportar ni podíamos importar. ¿Por qué? Porque simplemente estábamos bloqueados internacionalmente, no nos daban préstamos, solamente trabajábamos y se producía a nivel local, nacional, lo que se dispararan, hizo que se dispararan los precios. Bien, habían obviamente el fenómeno político, el gasto era excesivo, las crisis económicas no dejó una deuda externa de 14.000 millones de dólares, el gobierno, toda la deuda acumulada anterior hasta Fernando Belaúnde Terry, y prácticamente pues la inflación era de 150, le dejaron en el año 84 por 85, y el 50%, o sea, la mitad de peruanos vivían en pobreza. Los retos eran revitalizar la economía, reducir la pobreza y mantener el control político de las bancadas opositoras. Tuvo, ya cuando se fue, en el año 90, alcanzó una inflación de 7.650%, una barbaridad. La moneda totalmente devaluada, estábamos casi como Venezuela, muchos peruanos migraron a Venezuela también, en ese tiempo estaba bien. La hermana República Bolivariana de Venezuela, la devaluación de la moneda, que al final el índice cambió por el sol, la distorsión de precio. ¿Por qué? Porque el control de precios lo tenía el Estado, no había un libre mercado. La erosión del poder adquisitivo, los salarios se volvieron insuficientes, se armaban las colas,
hubo un movimiento único de cambio, un dólar paralelo, el llamado dólar MUC, que lo vamos a desarrollar más adelante. La decisión de no pagar la deuda externa, el nacionalismo económico, que eso es malísimo, debe haber un nacionalismo, pero siempre de la mano con condiciones oportunas para la inversión extranjera. Las medidas económicas implementadas no fueron las apropiadas. Las reacciones internacionales no nos vieron bien, nos bloquearon, había un movimiento único de cambio, un mercado único de cambio en dólares paralelo, ¿no? Donde el Estado subsidiaba para algunos sectores esa diferencia de la cotización de ese dólar MUC, y las consecuencias pues fueron fatales. Los impactos económicos, la población fue la que comenzó a haber huelgas, se hacían cola para conseguir productos básicos como arroz, pan, aceite. Eso lo pueden saber nuestros padres, que lo vivieron en carne propia. En la economía nacional no había inversión privada, las reacciones sociales eran huelgas diarias. Súmale eso el terrorismo que se veía pues ya en carne propia, ¿no? Con el movimiento revolucionario Tupamaru, que lideraba Víctor Polay Campos, y por otro lado estaba Sendero Luminoso con ya el desaparecido Abimael Guzmán Reynoso. Los impactos económicos golpeó a la población, las empresas, ni qué decir. Encima quiso estatizar la banca, ¿no? Que eso no se debe hacer porque quebró la continuidad, en este caso la cadena de pagos, ¿sí? Y los datos claves de los fenómenos económicos. Eh, la inflación demasiada, ¿no? Imagínense, el acumulado, el tipo de cambio, se devaluó el INTI, y la producción pues se contrajo porque no podíamos exportar, nos bloquearon, ¿no? Nos cerraron mercados vecinos, no podíamos importar ni exportar. La escuela económica, eh, se aplicó mal la política neoliberal, ¿sí? Esto estaba bajo en ese tiempo Milton Friedman era el papá, ¿no? El que se seguía en sus políticas. Mucho se aplicó la política keynesiana, y yo creo que si se hubiese equilibrado esa política keynesiana con la política monetarista neoliberal, hubiese sido de maravilla. Hubiese renegociado la deuda externa, hubiese llegado a mejores acuerdos, a una apertura más gradual del mercado, ¿sí? Y a un fortalecimiento del sistema financiero, ¿no? Darle capacidad e inversión, salvar los bancos. ¿Sí? No, si se dice que hubo intención de quebrar al país, otros dicen que no, pero en realidad pues eso solamente es un supuesto, ¿no? Los conceptos económicos que vamos a estudiar, ahí están. Sí, la inflación, la hiperinflación, eso lo hemos visto las semanas pasadas, la política fiscal, la política monetaria, se implementó la maquinita, la famosa maquinita que inyectaba dinero, el cual al mercado sin ningún tipo de respaldo. Ustedes saben que para imprimir dinero se necesita estar respaldado por oro, por las divisas, por netamente pues las reservas internacionales netas, ¿no? Los RINES, ¿no? Las reservas internacionales, pero que no existía, todo se lo acabó por subsidiar los precios este primer gobierno de García, ¿no? La oferta y la demanda del dinero, ¿no? Se perdió la confianza del INTI, que en ese tiempo era nuestra moneda. El análisis macroeconómico, aquí tenemos tres. Desequilibrio fiscal y monetario. El PBI, en este caso la oferta monetaria, creció exponencialmente con un aumento desproporcionado de los precios. Hiperinflación, impacto en el PBI, por supuesto, como no había exportaciones, no habían dólares y la balanza de pagos estaba en déficit. Eh, Causas y consecuencias, ya lo sabemos, déficit fiscal, la emisión desmedida de dinero, que eso no debe ser, no debe pasar, y el colapso en la balanza de pagos, ¿no? Sin acceso a créditos nuevos de entidades o países que exportábamos nuestras materias primas. El análisis microeconómico, el impacto en la familia, pues esto fue la pérdida de su salario, de sus empleos, la informalidad, y el impacto a las empresas era la falta de crédito, ¿no? Los agricultores se fueron de pique,
las empresas trasladaron sus costos a otros países, se fueron, ¿no? Muchos migraron también a otros países por mejoras de condiciones. El cambio en el consumo también de los productos básicos era escaso. Y las conclusiones que no debe pasar esto, deberíamos siempre elegir bien, elegir mejor y ser conscientes de nuestras futuras autoridades en cada elección. Fue malazo la estatización de la banca, sí, algunos bancos se salvaron, pero en realidad golpeó mucho la inversión privada. No creían en el país, simplemente nos aislamos de las inversiones privadas. Tomamos referencias del Banco Central, del INEI, del Diario del Comercio también, de Goldman Sachs, del economista Hernando de Soto y de otros más. ¿Sí? Esto fue básicamente la explicación, la convergencia de la hiperinflación en el año 85-90, lo cual pues fue mal, ¿no? En términos, en el balance fue negativo. Y bueno, ahí está una foto, una caricatura que quizás el país hubiese aplaudido por esta captura y obviamente hubiese pagado sus fechorías de alguna manera o sus presuntos actos delictivos de este señor en su primer gobierno y segundo también. Muchas gracias, maestra, que tenga muy buenas noches y gracias por la oportunidad. Que el Señor esté con usted. Fue mi exposición del fenómeno sucedido aquí en el Perú en los años 85-90, la hiperinflación del primer gobierno de Alan García. Y por supuesto, un pueblo que sabe, ¿sí? Un pueblo que sabe no le engaña a nadie. Muy buenas tardes.